Nuevamente tenemos a Patricio Enríquez junto a nosotros. Hoy día, en esta segunda parte, vamos a hablar de su trabajo específicamente. En el primer episodio hablamos de su vida, de sus vivencias personales, de su trabajo en Chile, de su trabajo en Canadá. Y hoy día vamos a hablar de dos documentales que habíamos dejado obviamente pendiente en el primer episodio para hablar de ese trabajo, un trabajo ya uno relacionado con Chile o el otro relacionado con el extranjero. Antes de comenzar, le damos la bienvenida a Patricio y le agradecemos el tiempo. ¿Cómo estás, Patricio? Bien, Bienvenido nuevamente. Armando, gracias por dejarme hablar de nuevo. No, un gusto, como siempre. Bueno, hablamos en el primer episodio, bueno, de tu vida, de tu trabajo en el extranjero, cómo te fuiste a Canadá, también lo que hiciste con Yasser Arafat y todo eso. Y nos quedó pendiente los documentales. El primero, bueno, hablamos en el primer episodio de El último combate de Salvador Allende, que lo analizamos ahí, bueno, tuviste tus impresiones y todo el trabajo. Y hay otro que yo diría que sigue una línea más o menos parecida, pero no es lo mismo, sino que abarca ya la dictadura militar, que es un trabajo que también hiciste en 2004. El documental se llama Imágenes de una dictadura. Y me gustaría saber cómo hacer, ¿no? Un trabajo de ese tipo, cómo buscar imágenes, cómo editar, cómo presentar o buscar personajes, historia, etcétera. ¿Cómo nace ese documental, Imágenes de una dictadura, y por qué hacer un tema como ese? Te voy a corregir un poquito, el año de producción es 1999. Entonces, Ya. eh, porque tiene que ver con la gestación. Eh, a- Mirando, haciendo toda la investigación de imágenes de archivo para el último combate de Salvador Allende, me me reencontré con un amigo de, de juventud de Valparaíso, que era camarógrafo en el Canal 4 en Valparaíso, Raúl Cuevas. Y Raúl, él salió poco tiempo de Chile, pero volvió durante la dictadura. Las pasó mal porque lo metieron preso, estuvo en un hospital, le inyectaron algo, pero al final se repuso y él se quedó en Chile trabajando para la agencia, primero la agencia Viz News, que era una agencia de noticias bastante antigua ya, y después con Reuters, pero siempre en transmisión de imágenes. Claro, después las imágenes eran transmitidas por satélite el mismo día. Y Raúl tuvo la muy buena idea eh, de guardar ese material, de conservarlo. Quizás no todo, pero tenía unas 60 horas de material que él había filmado durante todo el tiempo que duró la dictadura, hasta el momento mismo en que se acabó la dictadura, bueno, por lo menos desde un punto de vista de estructuras. Comienza esa película con el cumpleaños de Pinochet, que es el último que él pasó como comandante en jefe del ejército. Y entonces, bueno, pero yo estaba mirando ese material y me di cuenta que no me servía para la película sobre Allende, sobre el 11 de septiembre. Porque, bueno, porque no tenía utilización clara ni práctica. Pero dije, no puede seguir durmiendo ese material aquí, allí, guardado. Y, y hubo como dos cosas que me dijeron, bueno, eh, la primera dijo, esto tiene que ser visto, lo segundo fue, y aquí no hay entrevistas que hacer, no hay, no hay una narración de alguien que te guía, y, y, estaba fascinado con la manera en que Raúl, además yo creo que todo el crédito eh, se le debe a él, es un poco como Pablo Salas, es un gran amigo de Pablo también, y, y él acumuló todo este material y filmaba de una manera, viendo el material, yo decía que cada cosa, por ejemplo, hay una secuencia sobre mujeres que se encadenan frente al Congreso, en las rejas del Congreso, de lo que era el edificio del Congreso en esos años. Y, y es una manera para las mujeres de que
que la concentración que ellas han programado para denunciar a la dictadura con mucho coraje y valentía, para que no las metan presas inmediatamente y que eso tenga una duración. Y además, ellas advertían a los medios en los que tenían confianza, y entre ellos estaba Raúl, que conocía muy bien a toda la gente que estaba ya levantando una crítica a la dictadura por los atropellos a los derechos humanos bastante directa. Y entonces estas mujeres decidieron que se encadenaban y que no traían los candados con que amarraron las cadenas, las dejaron en donde estaban. Entonces, es como todo está, hay una introducción en que se ve llegar a un grupo de mujeres, eh, no hay ninguna persona que hable, que explique lo que va a hacer, se entiende rápidamente, sacan unas cadenas y se empiezan a encadenar, y hay de todo, hay mujeres populares, hay mujeres de la clase media, hay jóvenes estudiantes, hay señoras de cierta edad, y todas hacen lo mismo. Y naturalmente llegan los carabineros. Y es la primera vez que tienen ese problema, y, y no saben qué hacer con eso. Entonces, un policía le dice a su subalterno, bueno, hay que ir a buscar una de esos alicates enormes para cortar, pero eso no andaban con esas cosas, no formaba parte de su equipo de tortura. Entonces, las herramientas llegaron después, pero ahí vino el momento en que hay que cortarle las, las cadenas, es todo muy simbólico. Con un Por, Napoleón le dicen acá en Chile. Sí, claro, no hay ninguna, como decirte, no hay ninguna liberación cuando las cadenas caen, porque allí sí que las meten presas a todos. Y todo se termina cuando las puertas del furgón en que se las llevan se cierran. Entonces comienza con un grupo de gente que llega. Es una historia que se resume, yo creo que no más que 3 o 4 minutos. Entonces, de todas maneras, la película que logramos hacer fue, mirando el material, vimos cómo podíamos, primero montamos, editamos todo lo que podíamos editar, que nos parecía, y teníamos mucho más material, pero también era una película para la televisión, de manera que no podíamos pasar los 52, 53 minutos, algo así. Y, y empezamos después a decir, bueno, ¿cómo, qué es lo que dejamos, qué es lo que no ponemos, y en qué orden, porque es importante el orden, no es necesariamente un orden cronológico. Hay, hay, una, hay una serie de contrastes, hay una serie de va y vienes, hay una curva dramática. Por ejemplo, eh, el caso de las mujeres encadenadas está precedido por una visita que le hace una de las Miss Chile al dictador. Y entonces se ve al dictador ahí que la recibe, y todo el mundo está allí, la señora del dictador, y llega la imagen acartonada de la Miss Chile. Y entonces hay una versión de dos mujeres. Además hubo un cineasta joven que después tomó esas dos imágenes y hizo un cortometraje muy experimental. Bueno, él me pidió la autorización, evidentemente, yo se la acordé porque era diferente, otra mirada, que se llama Las mujeres de Pinochet. Y, y mira, era ese el objetivo que yo tenía también, era mostrar, bueno, mujeres hay en todos los países, pero ¿quiénes son? ¿Qué es lo que hacen? Y los modelos de la moda, de lo que se lleva, sí, todo eso es una identidad completa. Entonces, comparar a una Miss Chile que postula a, a Miss Universo con mujeres venidas de medios verdaderamente desfavorecidos y con una decisión de lucha increíble, era como evidente que eso te daba un retrato del quiebre de esa sociedad producido por la dictadura. Había un quiebre natural.
Y en fin, esa fue la manera de trabajar, fue muy simple hacerlo. Editamos con un editor francés con quien trabajé, Jean-Marie Drault, y yo miraba el material y decía, mira, aquí hay una historia que comienza así, sigue así, termina. Y él tomaba la idea, tomaba la película, la arreglaba, mejoraba la idea, como siempre los editores, y, eh, y después pusimos la música que había que poner. A veces la música es el cumpleaños feliz, cuando se lo tocan a Pinochet con banda militar, es una versión del cumpleaños feliz con banda militar, entonces era como muy interesante. Igual hubo que pagar los derechos de utilización a la gente, a los descendientes de los que inventaron el Happy Birthday. Entonces, es como también extraño todo eso que pasaba en Chile. Y Raúl también filmaba personajes en los que lograba captar o personajes o momentos. Eh, Personajes como la, la, la mujer que le dijo al Papa en el Parque Cauciño, aquí se tortura en Chile, Santo Padre. Eso era, no estaba programado, ella lo asumió todo sola. La verdad es que mucha gente de la iglesia le pidió leer lo que ella iba a escribir y ella escribió algo que no tenía nada que ver con eso. Y cuando llegó al lado del Santo Padre, la televisión estaba allí y todo el mundo dijo lo que ella quería decir. Y también era una mujer también de un barrio popular, la fuimos a ver, ella para vivir preparaba pan amasado y todo eso. Eso. Había una lucha popular allí, había la represión, no teníamos imágenes evidentemente de la tortura, las cámaras siempre llegan hasta un lugar, no es cierto que la realidad esté siempre abierta para nosotros, creo que te lo dije eso la última vez. Y entonces, eh, pero la represión en las calles de Santiago era tan visible, tan llena, y cada vez más había más periodistas, cada vez más había más gente como Raúl, con cantidad de fotógrafos también, la ciudad de los fotógrafos, otra película que a mí me encantó porque efectivamente es gente que arriesgaba mucho. Yo creo que además es gente que le gusta hacer ese trabajo, que siente una satisfacción, una recompensa, es decir, una utilidad, darle un sentido a su vida, no solamente a su vida profesional, sino por lo menos acompañar a una gente que está allí luchando por lo que es justo simplemente frente a una Claro. dictadura. Entonces, son valores universales, lo que significó que la película funcionó en cantidad de festivales, más de 25 festivales en Inglaterra, pero también en países como la India, como eh, en países africanos también. Eso funcionó porque la gente se identificaba, sobre todo en los países más pobres, se identificaba rápidamente con lo que estaba pasando allí. En algunos casos también habían vivido dictaduras en algún momento. Bueno, ese era el valor universal, que es lo mismo que le pasó a, a la canción sobre el violador eres tú. Eso yo vi reproducciones increíbles en el Parlamento turco. Mujeres diputadas hicieron la canción y se veía a, la- ¿cómo se llama? A los diputados hombres que no sabían qué hacer y las mujeres tenían una actitud combativa. En Turquía, en donde no es evidente, porque hay un gobierno muy conservador. Entonces, esas cosas, yo creo que Chile en algún momento eh, tuvo, el golpe fue tan detestable que no nos dimos cuenta, pero en el mundo entero hubo gente que reaccionó en los lugares más increíbles. Y yo creo que todas las películas que se hicieron en Chile en esos años fueron tomadas por los festivales más importantes, fueron
reproducidas en funciones especiales en las cinematecas, desde luego en las cinematecas latinoamericanas, pero aquí también en la Cinemateca de Quebec hubo un ciclo sobre películas, tanto documentales como de ficción, las películas de Miguel Litín. Entonces hubo en torno a ese golpe eh, ese interés que despertaba. De manera que Imágenes de una dictadura, el nombre también surgió inmediatamente, era nada más que eso, Imágenes de una dictadura, pero Claro. que lo decían todo. Bueno, Eso. y de hecho, el otro documental del que vamos a hablar es Desobediencia, que tiene también una historia en relacionada con Chile. Son tres historias, tres hombres de distintos países del mundo que, bueno, tú lo puedes contar, pero están en medio de conflictos políticos o de dictadura y son finalmente los que tienen que ejecutar órdenes, por así decirlo. ¿Y qué pasa con ello? ¿Cómo llegas a esas tres historias y por qué? Y cómo también recorrer el mundo, porque son, decíamos, hay una chilena, pero las otras dos son extranjeras. Claro, mira, hay una parte oculta en esa película, pero el personaje israelí es también chileno. Pero yo no quería colgarle, quería que hubiera una separación del hecho ya de que yo era chileno, porque de todas maneras él vive en Israel. En Chile ya él era de Valparaíso, yo había conocido a su padre, que fue un abogado, Luis Vega, y este hombre llegó a Israel en el momento en que Israel no era como hoy día, ¿no? Es decir, donde hay una extrema derecha que no le tiene mucho que envidiar a los nazis de Alemania en ese momento, una extrema derecha que está actuando en este instante. En aquel momento había una visión más progresista. Entonces, de hecho, la primera parte del establecimiento de Israel, más allá del hecho real que fue una ocupación ilegal hasta hoy día de un territorio que no les pertenecía, era un territorio árabe, palestino, y bueno, las grandes potencias decidieron que ahí se iban los judíos y los judíos también decidieron que ahí se iban. Y entonces sacaron a toda la gente que estaba allí desde milenios, ¿no? Entonces, eso es, eh, eso te da una idea de cómo ya también lo que pasaba en... Ah, no, lo importante es que Igal Vega, que es el personaje de Israel, yo lo conocí en Chile cuando él era muy joven, mucho más que yo en aquella época, y me recordé de él sobre todo porque hablaban de su padre. Y era una noticia pequeñita que había que estaba en un diario, pero pequeñita, unas 10 líneas, que decía esencialmente este hombre se había rehusado, a pesar de que él era un militar de élite, de un grupo un poco como los Delta Force de Israel, o sea, una máquina de matar. Y él se negó, empezó a negarse, aun cuando ya estaba en la reserva, pero todo el mundo que ha estado en el ejército en Israel es parte de la reserva. Si lo llaman, ellos tienen que ir. Y él preguntó para qué, y le dijeron, es una misión en los territorios ocupados. Entonces él dijo no. Y cuando le dijeron no, sí, pero ¿por qué? Porque yo, si hay un ataque militar contra el pueblo de Israel, yo soy el primero en estar allí. Pero ir a hacer un trabajo de policía con una minoría que no está armada, que no está preparada, como los palestinos, no. Dijo, no. Y eso fue un momento en que empezaron a ver otra gente de los institutos armados que empezó a decir no. Hubo el caso de aviones que salieron a bombardear el Líbano en algún momento cuando hubo un conflicto con el Líbano.
y con órdenes de tirar sobre todo en los campamentos de refugiados palestinos muy próximos de la frontera. Y los pilotos, o por lo menos una parte de ellos, se fueron al desierto y tiraron las bombas en el desierto y volvieron. Bueno, pero eso empezó a saberse de a poco, porque no participaban. No es extraño, porque los militares eh, judíos e israelíes fueron formados después del holocausto, con una idea de la seguridad del pueblo judío, pero con una idea también bastante socialista en aquella época. No te olvides que hubo los kibbutz, que eran granjas colectivas, era un modelo muy soviético que se utilizó y la gente, había cantidad de gente que definitivamente era marxista, socialista en Israel. Y eso, naturalmente, después de lo que habían sufrido con los nazis, para la, para la gente que veía lo que estaba pasando, así en el ejército veía lo que estaba pasando, provocaba como una disonancia cognitiva, o sea, un efecto de contradicción terrible. Y Gal Porque es, Vega, él es sargento israelí. ¿Cómo llega a Israel? ¿Cómo eh, llega a ese país? ¿Cómo forma parte de ser ciudadano israelí? bueno, él fue con su padre, porque su padre es judío, era judío, ya está muerto. Y él simplemente en la época, Igal estuvo preso en Valparaíso, fue torturado, y él, bueno, siguió a su familia. Y lo que pasa es que en Israel, eh, en Israel todo el mundo tiene que hacer el servicio militar, salvo los ortodoxos, los más conservadores. Ellos se niegan y no van, pero todos los otros, que es la mayoría, tienen que hacerlo. Y Gal tenía aptitudes físicas que eran aptas para el combate y se destacó y bueno, lo nombraron, lo pusieron en un pelotón de élite, como te digo, era un soldado especializado más que los otros en ataques, en defensa, en fin, todo eso. Y él cumplía ese rol porque se considera israelí, pero él tenía una barrera y la barrera eh, fueron los palestinos. Dijeron, no, los palestinos yo no voy. Lo que pasa es que además, eso era el otro elemento que estaba cuando yo leí la historia, es que el hijo de Igal, que estaba en edad de hacer su servicio militar, eh, lo llamaron una de las primeras cosas que le pidieron fuera que fuera a hacer patrullas y a pelear contra los palestinos. Y él dijo no, y lo metieron preso, no por mucho tiempo, cada vez eran condenados, eran como 2 o 3 semanas, pero Igal fue varias veces y hay veces en que aceptó porque él medía la justicia del movimiento militar, que es por algo justo, es para defender, y tenía una posición bastante radical. Había una izquierda radical en Israel que existe, pero es muy minoritaria, que son bastante yo creo que son bastante valientes también y que atraviesan el muro para ir a hablar con los palestinos, para discutir, y eso como que siempre te da la esperanza, hasta aquí no ha funcionado, de que algún día se puedan entender los dos pueblos. Eh, Está el otro por también eso. de, claro, bueno, ese Israel, Efraín Jaña, que también es un coronel chileno. Sí, porque mi idea era que tenía haciendo la investigación. Bueno, Igal fue el momento en que dije, tenemos, me gustaría hacer algo sobre la ética militar, pero no desde mi punto de vista, que no soy pacifista, pero tampoco soy militarista. Eh, eh, yo no quería que fuera mi punto de vista, yo quería que la película pudiera llegar a un público de militares. Y yo decía, eso no va a suceder nunca, pero no importa. Quiero que cuando hable con la gente,
esconderme lo máximo posible, incluso en el mensaje, y decir, hay seres humanos en los ejércitos, hay seres humanos que tienen un límite ético, esa gente existe y es una minoría, como dice el texto de introducción, pero igual es una minoría que crea un problema, que denuncia y que se expone. Entonces, eso a mí me provocaba mucha admiración. Yo lo había visto en África del Sur, fui a África del Sur, en donde había muchos blancos que abandonaban su confort, vivir en el primer mundo y atravesaban un poco lo que era ilegal, la ciudad de Johannesburgo y llegaban al tercer mundo, donde vivían los negros en una pobreza total, en circunstancias de que, bueno, África del Sur figuraba entre los países desarrollados. La primera intervención de trasplante de corazón se hizo en ese país. Se da una idea de cómo en todos los niveles estaba avanzado, pero evidentemente no para la mayoría negra, que vivía en una pobreza africana, verdaderamente. Entonces, es eso, me fascina la gente que transita en caminos extraños. Que saber que y no menosprecio, saber que un negro que ha sufrido todo lo que sufrieron con el racismo y el apartheid llega a un punto extremo, me emociona también cuando veo esos ejemplos, pero en alguna parte hay una lógica. La gente se revela al final, cuando pasó en Chile también, ya cuando la gente siente que el agua le está llegando hasta aquí, en algún momento dado saca la cabeza y hace lo que quiere y se revela. Entonces, es importante que mientras más lejos viene el personaje, significa una reflexión, significa renunciar a sus propios privilegios, sobre todo cuando tú vienes de la minoría blanca. Entonces, era muy interesante. De hecho, hice otro documental sobre los blancos que trabajaron con los negros. Pero ese documental, por todo tipo de razones que no viene al caso explicar, nunca tuvo una traducción en español, entonces no circuló tanto. Y bueno, esa es la cosa. Y el tercero, el coronel Jaña era definitivamente alguien que había dicho, él no hacía lo que le estaban pidiendo. Él no desobedeció a las órdenes de seguir el golpe militar, él lo dice en la película. Pero lo primero que hizo fue convocar al alcalde comunista de Chillán para decirle, mire, esta es la situación, eh, mis puertas están abiertas, nosotros tenemos que tomar el control, pero aquí esto va a pasar dentro del respeto y usted me habla cuando quiere, mis puertas están abiertas. Y, entrevistamos también al alcalde comunista y dice, yo debo haber sido el único comunista que entró un día, que entró en Chile porque lo convocó al regimiento, a un regimiento y que salió en libertad después, los otros todos se quedaron presos. Entonces, había un concepto ético de la parte de Jaña que era clarísimo, no, son compatriotas, no estamos de acuerdo, yo sigo las órdenes, la jerarquía de mi institución, pero no hago. Y los problemas comenzaron cuando empezó la caravana de la muerte, que pasó por Chillán, y ahí fue que le dijeron, Arellano le dijo a Jaña, usted no tiene nadie aquí muerto, pues. Y él dijo, no, ¿por qué? Pues, no, es que tiene que mojarse todo el mundo, ¿no? Más o menos así fue el diálogo. Y él dijo no, y entonces como se negó, le quitaron el rango, todo eso ahí mismo, y lo mandaron preso a Santiago, a la escuela, a una escuela militar. Y, en fin, y ahí él había sido amigo de Manuel Contreras. Yo creo que eso
ayudó a que no lo mataran, pero no fue porque él lo pidió, simplemente ni siquiera, pero lo tuvieron preso y después lo echaron, digamos, lo mandaron al exilio. Pero él nunca se quedó callado, siempre dijo lo que pensaba. Y también me parecía un ejemplo fundamental. Además, esa es otra razón. Es decir, en esta película hay una parte sobre Chile y, si el público piensa que sabe, está informado que Igal Vega también, además es chileno, se parece como, en circunstancias de que él es israelí, él vive todavía allá, entonces, y él participa, no quiere decir que él sigue participando en un movimiento crítico de lo que es el Estado de Israel, sobre todo frente a la cuestión palestina. El tercero es un estadounidense, Camilo Mejía. Claro, pero también es un latinoamericano, es un nicaragüense, y cuyo padre es un gran cantante muy conocido en América Central, que estaba con los sandinistas, y su madre también es una mujer politizada. Y él decidió entrar al ejército, fue su decisión, en Estados Unidos, en donde ya no existe la conscripción obligatoria desde hace bastante tiempo ya. Y decidió porque eh, a los estudiantes, a los que entran, a los jóvenes que entran al ejército, el ejército les paga una educación que puede ir hasta la universidad. Esa era la manera de atraer gente. Y naturalmente eso atrajo a gente de sectores desfavorecidos, como inmigrantes, latinos, negros, que entraron al ejército pensando que ya no había guerras y que a ellos no los iban a meter en eso y que, bueno, iban a tener un entrenamiento militar, pero después de pasar cierto tiempo en el ejército, podían salir y continuar sus carreras profesionales. Ese era el sueño. Y se encontraron en Irak. Y entonces Camilo fue a Irak, enviado, y en poco tiempo en que estuvo allí, se dio cuenta, como lo decía él, que esto era la guerra del petróleo. Y dijo, por ningún motivo yo me voy a quedar aquí. Y se quedó por un mínimo tiempo, porque cada cierto número de meses los conscriptos podían viajar a pasar 2 semanas, 3 semanas en Estados Unidos. Y él, cuando le correspondió ir a Estados Unidos, decidió mm, que, que no volvía a Irak. Y mucha gente le aconsejó refugiarse, irse a América Latina. Y él dijo, no, yo me comprometí con el ejército, es una cuestión de honor, y yo quiero hacer frente a la justicia militar porque tengo mis razones para desobedecer. Y entonces él fue y desafió directamente, y eso produjo de verdad, había un movimiento ya pacifista importante con muchas madres de soldados que ya habían vuelto muertos, o otros que volvían lisiados, u otros simplemente que las madres no querían saber nada de la guerra. Entonces había un movimiento de mujeres también, en los cuales estaba inscrita la madre de Camilo, pero fue su decisión. Su madre no estaba de acuerdo con él, pero él dijo, yo voy a ir, y se desilusionó rápidamente y se transformó en un militante que tenía que hacer valer su punto de vista, más allá de los compromisos que él había asumido de obediencia y de disciplina. Entonces también era un caso de desobediencia. Ahora, hay mucha gente en Estados Unidos que, lo, que lo apoyó. En la película está Ramsey Clark, que fue
el ministro de Justicia de John Kennedy, que era un señor que ya estaba muy viejo, pero que también decía, hay que desobedecer, si usted no está dispuesto a ir a matar gente inocente, es un muy buen argumento. Y si va a tener que matar gente inocente, lo van a obligar, entonces niéguese. Y eso tomó verdaderamente mucho cuerpo y bueno, Camilo también lo trataron de traidor, mucha gente, no era fácil tampoco. Muchos americanos conservadores diciendo, bueno, esos latinos que vienen aquí para aprovecharse de nosotros, había una dosis de racismo increíble. Pero Camilo era como lo que yo lo vi, nosotros estuvimos con él en el momento justamente en que lo juzgaron, hubo un juicio militar al cual no se nos permitió el acceso, pero lo esperamos afuera y lo condenaron a 1 año o 2 años de presidio. Y él pagó ese tiempo, ahora eh, ya salió hace varios años de eso y está allí en otro giro. Yo no he tomado contacto con él últimamente. Pero los tres personajes eran para mí admirables, porque tener una concepción ética sobre los derechos humanos cuando estás en un ejército, hay que tener una convicción verdaderamente fuerte. Ese Así era es. el tema. Ahora, eh, cuando te dije que cuando estaba haciendo, preparando el documental, yo soñaba con mostrárselo a milicos. Pero decía, nunca va a pasar. Hasta que un día, yo he ido a Argentina muchas veces, tengo muchos colegas que respeto mucho, cineastas, amigos, gente del movimiento contra el olvido, gente del movimiento por la paz, por la libertad, por la justicia, cantidad de gente que se... Y siempre hay una diferencia con Chile. En Chile se ha caricaturizado mucho a los defensores de derechos humanos. ¿Cuántas veces escuché cuando voy a Chile que hay gente que dice hasta cuándo nos joden? Cuando están hablando con la mujer de un desaparecido o con el hijo de alguien que asesinaron. Eh, Como si esas cosas pudieran olvidarse, hay que dar vuelta a la página sin que haya justicia. La gente que trabaja por la memoria en Argentina tiene un respeto de, de la sociedad. Nadie trataría así a una abuela de la Plaza de Mayo, a una madre de la Plaza de Mayo, a lo mejor mucha gente lo piensa, pero nadie osaría decirlo en público porque ellas son intocables. Entonces hay un trabajo que se hace ahí, evidentemente, cuando hubo el primer gobierno de Kirchner, él nombró ministro de Justicia a una mujer muy hermosa, pero además que era muy elegante, que era una antigua montonera, lo que ya era una provocación para los mandos militares enorme. Y entonces alguna gente de mis amigos que habían visto la película, porque la película había estado en Argentina, le hablaron a Nilda Garré, el nombre de la ministra, le hablaron a la ministra y la ministra eh, eh, la miró y dijo, esta película hay que traerla aquí y mostrarla en los institutos militares. Y entonces me llamaron para invitarme, lo cual me dejó sorprendido totalmente, porque era lo que yo soñaba y nunca había pasado. Y Nilda Garré había creado dentro de los institutos militares una, una, una unidad de derechos humanos y había incorporado una especie de cátedra en el currículum académico de los militares sobre los derechos humanos. Eh, y entonces, esa gente tenía que preparar eso. Entre ellos había ahí una mujer muy joven, muy inteligente también, que era una adjunta, una ayudante de la ministra, que ella tenía el mando, o sea, otra vez una mujer que tenía todo el mando y todo el apoyo de la ministra. Eso creaba problemas. Y el comandante en jefe de la escuela militar en Buenos Aires era, imagínate, era
su padre había sido militar y su padre había sido ejecutado por los montoneros. Y entonces, y allí estaba la ministra de Defensa, que era una ex montonera, y ese militar era el director de la escuela militar. Y bueno, y a mí la ministra me invitó a acompañarla ese día y a ver la película con los cadetes y con todos los superiores. Habían como unas 500 personas y a un debate después de la... La verdad es que yo me sentía, bueno, estoy invitado, ¿cómo planteo esta cuestión? Y además se notaba que que los jóvenes, en cuanto terminó la película, eh, digamos que se sentía que no había sido bien recibida, salvo para hablar de Jaña. Jaña, el ejemplo de Jaña les había tocado, pero los otros dos no. No tenían ninguna razón de desobedecer. Y sobre todo, cuando alguna gente les preguntaba si había sido útil para ellos esa película, y ellos decían, no, decía esto nosotros ya lo sabemos. Eh, aquí se nos enseña, nosotros tenemos que respetar al ser humano y nosotros vamos a respetar al ser humano. Entonces yo no podía decirles, no me atrevía a decirles la verdad, porque además habría sido contraproducente, me parecía, pero la verdad es que tampoco me tentaba decirles, pero es que ustedes ya, este ejército argentino ya tiene una historia de asesinato. Entonces estaba la guerra en Irak, estaba eso, decir, miren, en todos los ejércitos del mundo hay una parte ética. Ustedes lo saben porque dicen que han tenido esos cursos. El ejército de Estados Unidos también tiene esa enseñanza en la formación, pero ya las fotos de Abu Ghraib habían salido, pero ustedes han visto las fotos de Abu Ghraib, lo que pasaba, ¿a ustedes les parece que cuando están en el fuego de la acción los militares americanos van a respetar esas cosas? Es muy difícil respetarla porque si a ustedes les matan a un compañero y cae, si agarran a uno del otro lado, lo van a cortar en pedacitos, es lo que hacen los estadounidenses, pero no es, eso no es. Entonces me serví mucho del ejemplo de la guerra de los americanos, que además fueron los que formaron a todos, a los peores torturadores en América Latina. Y, y se fue abriendo de a poco porque el, el, el comandante, el general a cargo de eso, dijo, aquí no va a haber ninguna discusión, ningún debate. Y después, y al principio dejaron solamente a los estudiantes, todo estaba como claramente preparado. Pero en algún momento empezaron a reaccionar los profesores, que son oficiales. Y poco a poco se fueron dando los matices. Y después, bueno, mira, vinieron, para resumirte, porque fue una experiencia extraordinaria para mí, para aprender una cantidad de cosas. Pero hubo gente entre los militares activos que vinieron después a decírmelo a mí, no lo iban a decir delante del general que estaba adelante, que era el director de la escuela, pero que me dijeron, gracias por la película, pero nosotros ya entendimos. Ya, sí, lo dicen casi susurrándolo, pero usted esté seguro de que ya entendimos, nosotros no tenemos nada que hacer Claro. en la vida civil y política. Entonces, no era la mayoría, evidentemente, pero hubo unas 3 o 4 personas que vinieron a verme después. Y tú te das cuenta entonces que es posible dirigirse a esa gente. Es decir, no es lo mismo que hay un golpe militar sin que nadie tenga idea de lo que puede ser un golpe militar. No es posible que la gente se vaya a la guerra. Claro, hay que reconocer que la gente va igual a la guerra, con la guerra que tenemos en este momento, y que ahí van a morirse cantidad de jóvenes. Es el futuro de 2 países. Poco importa que no, y los que plantean la cuestión de la guerra se van a sobrevivir. No están muriendo, no están nunca en el primer frente de batalla. Entonces,
todas esas cosas es importante que se puedan debatir. Yo no sé cómo habrá evolucionado eso, porque en algún momento Macri estuvo allí y Macri es lo que es, pero bueno, ahora volvieron los peronistas, progresistas. Yo creo que ellos han hecho un trabajo, es cierto que ha habido muchas otras críticas sobre sus gobiernos, pero en términos del trabajo de justicia, comparado con Chile, es mucho más profundo, mucho más justo, mucho más drástico. Y sobre todo el hecho de que se siga teniendo, les entregaron a los comités de paz y justicia los lugares. En La Plata hay una comisaría de policía, la comisaría principal en la ciudad de La Plata, eh, que era el lugar desde donde salían los comandos de la muerte, donde salían la gente, donde se preparaban las salidas en avión, en donde tiraban a la gente al mar viva. Entonces, les dieron ese lugar para que se transformara en museo. Tú entras allí y están una parte conservada, los lugares en que estaban las máquinas generadoras de electricidad, las esposas, todo eso, los lugares en donde estaban, no habían computadoras todavía, entonces todo eran unos cartones de papel en unos escritorios y cajones. Hay una vida allí, uno se imagina el sufrimiento. Eso se lo dieron y ustedes hacen lo que quieran con eso. Y naturalmente que hay un museo de la memoria también, como hay en Chile, que supe que está amenazado ahora. Entonces, bueno, para mí, como te digo, fue una experiencia fundamental y sobre todo la idea de decir, vale la pena, cuando uno está haciendo películas, atravesar la línea que uno tiene y ir a ver al otro lado cómo las preocupaciones que nosotros tenemos y sobre las cuales nosotros tenemos un punto de vista, olvidarnos un poco de ese punto de vista sabiendo que la realidad hace que gente eh, que gente en el ejército sea capaz de decir no. Fíjate, en la otra película, un simple ejemplo, en la película sobre Omar Khader, que es un niño canadiense que estuvo en Afganistán porque el padre se lo llevó cuando tenía 7, 8 años y que fue hecho preso en Afganistán y torturado en Afganistán, en Bagram, y enviado después a Guantánamo. Y en Bagram había un tipo, un torturador, que era uno de los más salvajes. Y él decía que era italiano y que le tenían que decir, se llamaba Damián Corsetti. Y Corsetti decía, yo soy de origen italiano, así que, y se había tatuado en el vientre el nombre en italiano del monstruo, il monstruo. Y entonces sí le mostraba eso a la gente, o sea, un tipo un poco extraño. Pero un día le pidieron que él torturara a, a este niño, Omar Kader, que no tenía más que 14, 15 años en ese momento. Y él dijo no. Él que había torturado a una cantidad de otra gente. Y la gente le dijo, y sus superiores le preguntaron, ¿pero cómo no? Eso es una sublevación. Dijo, no, no, no. Dijo, yo a los otros no me importa, pero a un niño no. Dijo. Entonces, claro, no es lo que más nos hubiera gustado, o me hubiera gustado a mí. Yo hubiera preferido que no torturara a nadie. Pero es interesante encontrar, aún en ese personaje monstruoso, eh, la idea de una cierta visión del honor, de la ética, de decir, no, a los niños no se les puede hacer eso. Los otros todos lo hacían, él dijo no. Bueno, no le provocó tantos problemas porque como él era obediente en todo el resto, pero cuando regresó lo empezaron a tratar de acusar y él se defendió, fue a una corte marcial y se transformó mucho, mucho, mucho más. Se había tatuado en la pierna una imagen de la Estatua de la Libertad disparándose con un revólver en la sien. Y entonces y iba con
con esa cosa increíble, es decir, las contradicciones pueden ser de ese punto. Yo creo que siempre es importante reconocer el mínimo, aunque sea el mínimo, ya eso es un lugar interesante porque es un lugar que puede provocar más toma de conciencia y al cual Puede no se le llamar la pueda... atención. Claro, y es, en ese sentido para mí fue importante la cosa en Ujú. Argentina. Último detalle, cuando al final la ministro no te dije, pero cuando llegamos ese día a la escuela militar, eso era, no había un pelo que sobrepasara nada, todo estaba perfecto, limpio, y había como una comitiva oficial, y, y la ministra me dijo, usted venga cerca mío, dije, usted venga detrás mío, usted es parte de la comitiva. Así que yo entré con ella, ¿visto? Y ella venía con un vestido rojo, con unos tacos de unos zapatos rojos agudos, maquillada, y estaba sentada al lado del director y yo estaba sentado al lado de ella. En la misma fila había el director cuyo padre había sido ejecutado por el director y ella. ¿Cómo explicarte ese momento? Yo estaba pensando que todo esto funcionaba aquí como... Es increíble. Y ella me contó al final, me dijo, mira, acabo de estar en una reunión con, con los ministros de defensa del continente. Así que hablé con tu compatriota, que es el ministro de Defensa, y le dije que te iba a invitar con la película y le dije que tenía que invitarte. Yo le dije, le agradezco verdaderamente, me encantaría, pero no creo que me vayan a invitar. Y nunca me invitaron, en verdad. Incluso me llamó una vez una mujer que trabajaba como psicóloga en la escuela militar y me llamó diciéndome si yo aceptaría enviarle la película porque ella había oído hablar mucho y quería verla. Y se la mandé, naturalmente. Y, y me llamó por teléfono después y ah, dos veces me llamó. La primera fue para decirme, yo quería pedir la autorización para que podamos mostrarla, integrarla en los cursos aquí en la Escuela Militar. Yo le dije, tiene toda mi autorización. Eh, y ella me dijo, tengo que evidentemente presentar el proyecto, vamos a ver qué pasa. Y no pasó. Ella me llamó para decirme, usted entenderá, una conversación muy corta, pero no pasó. Yo le dije, yo la entiendo perfectamente, le agradezco que haya tenido el coraje de presentarlo, pero no me extraña y la comprendo perfectamente. Entonces te das cuenta que ahí hay gente también que vale la pena contactar, es decir, es lo que permite el sueño que tenemos todos y que a nuestras películas, que son sumamente buenas y sumamente del buen lado, nosotros somos los buenos y ellos los malos, lo cual no es tan cierto tampoco. Entonces, de, salir de una visión un poco maniqueísta para establecer un diálogo, porque las fuerzas se establecen y cuando no hay diálogo se crean las condiciones para la injusticia. Claro, Así es. yo estoy seguro de que nosotros, gente de izquierda, no torturamos, la mayoría no está en nuestros genes eso, aún por razones políticas, ideológicas, no, es decir, creemos en la justicia. Jamás se podrá comparar como se trató de hacer en Chile el gobierno de Allende con la dictadura, diciendo, bueno, ellos también, no, Allende cometió errores, pero eso era los errores que pudo haber cometido, es como vaciar un tintero derramar un tintero en su escritorio comparado con violar mujeres en las cárceles y en los lugares así. No hay comparación posible entre las dos cosas. Yo creo que entre la gente de izquierda, bueno, puede haber un tipo violento, pero jamás fue un programa, un plan organizado para funcionar políticamente. Es eso, sin tortura la dictadura no funciona. Entonces, bueno,
pero igual es importante, yo creo que hablar con la gente. Me ha pasado después con gente en Ujú. Chile, que he tenido conversaciones en que la gente me dice que habían estado con el golpe y hemos tenido discusiones en que la puerta no está tan cerrada de ese lado para aceptar después, con el tiempo, que hubo unos abusos espantosos, terribles. Entonces, Así es, pues. antes no, al principio, no, los militares eran intocables para una proporción importantísima de la población en Chile. Entonces, y les creían que ellos eran los salvadores de la patria. Ujú. Muy bien. Patricio, te quiero dar las gracias por tu tiempo, por toda la disponibilidad, por conversar 2 veces con nosotros. Y bueno, mucho éxito y muchas gracias por la conversación, para hacer memoria, que es lo más importante, memoria Sí, y también traer a la palestra esto que no se debe olvidar, que es el derecho universal del ser humano, hombre, mujer, etcétera. exacto. Y mira, todos los países tienen una memoria. Todos los países tienen una memoria y es normal que tengan esa memoria. Y el país que no tiene memoria, hay que traerlo eso, quizás la gente lo entienda, a lo personal. Imaginémonos, en cada una de nuestras familias hay desgraciadamente alguien viejo ya que lo agarra el Alzheimer y la pérdida de memoria. Hay que mirar a ese ser humano que pierde toda conciencia, que lo ataca en su inteligencia, en todo, y que se mueve y no sabe dónde está. Es el Alzheimer colectivo, es exactamente lo mismo. No recordar eso es verdaderamente absurdo, absurdo. Que Ujú. eso no va a cambiar lo que pasó. Y desde luego que nosotros los documentalistas somos, en parte, unos modestos guardianes de la memoria. Y en eso Patricio, un abrazo. estoy muy orgulloso, además de ser parte, que todavía me consideran mis colegas en Chile como un documentalista chileno. Yo he pasado la mayor parte de mi vida aquí, pero eso me llena de emoción. Cada vez que nos encontramos en un festival, estoy invitado con la delegación chilena y es verdaderamente un honor y muy agradable, además, es verdaderamente encontrarse con gente que sigue manteniendo esa memoria. Gracias, Patricio, un abrazo. Gracias a ti, Armando. Hasta pronto. Nos veremos.